Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy Nigel S y bienvenidos una vez más a un nuevo video para el canal. El día de hoy les voy a presentar, en este caso les voy a explicar. Muchas personas me han escrito, me han puesto mensajes, me han puesto comentarios de que cómo se realiza, de cómo se ponen los datos para poder comprar, ya sea en AliExpress, en Amazon, en Nike, etcétera, etcétera, ya sea en cualquier página online donde tú puedas comprar. Ok, sin más preámbulos, vamos con el video. Antes de empezar con el video, no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita para que no te pierdas ningún otro video. Bueno chicos, primeramente lo que ustedes tienen que hacer es abrir su cuenta del casillero virtual de Envicargo. En este caso, se llama Envicargo, EnviSolutions, como ustedes lo quieran llamar. Aquí primeramente al principio les dan qué direcciones deben poner. ¿Cuál es la dirección de de Envicargo? De dónde están ubicados los casilleros, en este caso. Cómo se puede poner estos datos, ya sea en Amazon o en AliExpress. Primeramente les voy a enseñar cómo se pone en AliExpress para que ustedes puedan saber. Ok, listo chicos. Aquí en AliExpress ustedes van a abrir la aplicación. Ustedes primeramente se van a registrar, etcétera, etcétera. Y una vez ya registrado, ustedes van a poner donde dice mi cuenta. Ok, aquí en mi cuenta lo que ustedes pueden darse cuenta es los pedidos, etcétera, etcétera, el monedero, el centro de ayuda, etcétera, etcétera, absolutamente todo. ¿Qué es lo que tienen que hacer aquí? Ustedes van a aplastar donde dice en ajustes, en la parte de acá donde yo estoy señalando con el puntero, aplastan aquí y van a poner donde dice direcciones de entrega. Aplastan en añadir nueva dirección, en este caso yo ya la tengo puesta, pero les voy a enseñar cómo tienen que poner. Ok, ponen añadir nueva dirección. Primeramente aquí ustedes van a poner su nombre, su apellido y al lado casillero MB. ¿Cómo se van a poner? Ok, en este caso voy a poner mis nombres. Vamos a poner mis nombres, en realidad vamos a poner mis nombres y al lado tiene que ir casillero MB, así tal y como está aquí. Aquí ustedes van a poner su nombre y en la parte de aquí donde está Medina van ustedes a poner su apellido. Recuerden que va un nombre, un apellido y al lado casillero MB. Aquí donde está el número, ustedes lo que tienen que hacer es abrir WhatsApp. Aquí ustedes van a abrir WhatsApp y van a poner el número de Envicargo. En este caso sería el número de aquí. Ustedes lo van a copiar y lo van a pegar. Listo. Lo que aquí ustedes tienen que hacer es borrar los paréntesis y el +1. Y también borrar la parte de aquí de la rayita. Ponen todo unido como está aquí. Una vez ya puesto todo unido, vamos a aplastar donde dice dirección, apartado de correos, etcétera. Van a aplastar aquí y van a poner 507 Elizabeth Ave, tal y como está aquí. No van a aplastar ninguna de estas, absolutamente ninguna. La que ustedes van a aplastar es la de aquí, 507 Elizabeth Ave. Ok, una vez ya puesto esto, si se pueden dar cuenta, aquí donde dice apartamento, suite, unidad, etcétera, no van a poner absolutamente nada. Acá en ciudad lo que van a ustedes a poner es la ciudad. En este caso la provincia sería New Jersey. Una vez ya puesto la provincia de New Jersey, en ciudad ustedes van a buscar la que diga Elizabeth. Ok, vamos a buscar la que diga Elizabeth. Aquí ustedes tienen dos, Elizabeth y Elizabeth Port. ¿Cuál ustedes van a poner? En este caso yo le pondría Elizabeth solo para que se puedan dar cuenta. Y aquí en código postal lo que ustedes van a poner es el código postal de Envicargo, que sería el de aquí, 0726. Ponen aquí 0726. Listo. Una vez ya puesto, ponen establecer como dirección de entrega predeterminada. Para que cada vez que ustedes hagan una compra les envíen a esta dirección, que sería los casilleros de Envicargo. Ok, ponen en guardar dirección y se les va a guardar de manera correcta. Si se pueden dar cuenta, son los mismos datos que están arriba, están abajo, porque yo ya tenía ingresado, pero ok chicos, esa es la primera manera de cómo ponerlo en AliExpress. Muchas personas me han dicho cómo poner, etcétera, etcétera. Ahí está. Y cuando ustedes vayan a realizar, una compra, ya sea cualquier compra, ustedes lo único que van a hacer, voy a comprar por ejemplo esto, ponemos añadir a la cesta, ponemos cualquier celular, etcétera, etcétera. Aquí vamos a poner, no sé, esta, ponemos negro, vamos, ya.
Listo, una vez ya puesto van a poner en la cesta y si se pueden dar cuenta aquí ya me sale que van a enviar a Elizabeth si usted hace la compra de este producto. Ok, vamos a poner aquí, vamos a poner donde dice pagar e inmediatamente si ustedes se pueden dar cuenta dice aquí nombre, apellido, casillero MB. Aquí en este caso sería mi nombre y mi apellido. Si selecciono este estaría correctamente. Nigel Medina, casillero MB, ahí ponen 507 Elizabeth Ave, Elizabeth, New Jersey, US 0726 y el número de celular de Envicargo. Listo chicos, ahí ustedes ya podrían realizar su compra. Ahora, ¿cómo ponerlo en Amazon? Bueno, nos vamos a ir a la parte de Amazon, ¿ok? Ustedes van a aplazar aquí en Amazon. Ustedes pueden irse a la parte de acá donde están las tres rayitas. Seleccionan las tres rayitas y van a poner en tu cuenta. Van a poner acá, vamos a bajar y vamos a poner donde dice direcciones. Una vez ya puesto en dirección vamos a poner agregar una nueva dirección. Y aquí lo que ustedes van a poner es, bueno, aquí ya está mi nombre y mi apellido. Aquí lo que ustedes van a aumentar es casillero MB. Tal y como está ahí. Ahí ya está tu nombre, tu apellido y casillero MB. Acá en número de celular ustedes tienen que poner el número. Ustedes tienen que poner el número de Envicargo, que sería este. Ustedes ahí sí lo van a poner tal y como está ahí. En nombre de calle van a poner 507 Elizabeth Ave. Si se pueden dar cuenta, aquí ya podemos poner esta. ¿Por qué razón? Elizabethport es una ciudad también, pero si ustedes le borran, igual quedaría como Elizabeth, igual le van a enviar a Envicargo. Ok, ahí estaría predeterminado. Aquí ustedes pueden poner una instrucción como desean que los entreguen, etcétera, etcétera. En este caso yo no le pongo absolutamente nada porque yo no lo pongo, ok. Entonces ahí ustedes lo que van a poner es agrega una dirección, y una vez ya agregada la dirección ya podrás comprar tus cosas y enviarlos al casillero de Envicargo. Bueno chicos, este ha sido el video de hoy. Si les gustó ya saben, manito arriba, compártelo. También activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Esto ha sido todo. Chao, chao.